pantallas llegaron para quedarse y el sillón de casa se transformó en nuestra sala de cine. Las multinacionales de streaming captan el 90% del mercado y se transforman, así, en las principales productoras de contenido. La producción se formatea y se reproduce una y otra vez. Empresas, productoras, creadoras y creadores de contenido están más preocupados por acceder a las plataformas internacionales que por buscar una nueva forma de contar las cosas. ¿Las dos cosas pueden ir de la mano? O sea, ¿da para apostar por algo distinto? ¿Quién se anima a correr ese riesgo? Hoy que la radio, la música, las noticias son parte de las plataformas, existen colectivos que batallan contra la corriente dominante, incentivan la creación y producción de contenidos audiovisuales locales que reflejan la cultura, la identidad y los valores de la comunidad. Pero ¿cuáles son los principales desafíos para mantener nuestra soberanía audiovisual en un entorno dominado por las grandes plataformas? ¿Cuál es el papel de las políticas públicas para la promoción y protección de la soberanía audiovisual? ¿Cómo pueden equilibrarse las regulaciones y la libertad de expresión en línea? Vos vas a un trabajo, compartiendo un almuerzo de trabajo con la gente, y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te llega de su vida, es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. Inicios de los 80. Recuperación de la democracia. Colectivos con miradas que cuestionan el status quo y desarrollan estrategias creativas que les permiten alzar la voz. Cuando no había teléfono con cámara, internet ni redes sociales, ¿cómo hacían las personas para hacerse conocer? El marco para que surgieran tantas radios comunitarias, populares, alternativas a fines de los 80 tuvo que ver con la salida de la última dictadura cívico-militar. Un montón de sectores buscaban salir a hablar, ya sea por ahí participando de algún medio público, como las experiencias de Radio Universidad, Radio Provincia o las radios municipales. Empiezan a preguntarse si había posibilidad de gestar un propio medio desde una identidad colectiva. Representar el horror, recordar, negarse al olvido, construir una memoria, una identidad, se transforma en una de las características más sobresalientes del cine de la época. La historia son los hechos, pero cómo se transmite esa historia hacen que permanezca en la memoria colectiva. Cuando la historia es filmada, narrada y escrita a través del arte, la cultura y los medios de comunicación, amplía su espectro y se conecta con el imaginario social. Mientras el teatro comercial satisface las expectativas de un público cada vez más condicionado por el nivel de producción televisiva, se desarrollan manifestaciones teatrales alternativas que asumen una actitud de oposición al modelo hegemónico y buscan un lenguaje artístico que intenta decodificar la complejidad del presente. El muchacho acabó de almorzar y se escarba los dientes en la ventana. El pajarito reclama y le arroja sobre el pelo excremento y cáscara de alpiste. Lo que primero ocurrió fue, en términos estrictos, fue la derogación del régimen de censura cinematográfico y la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica como Convención Americana sobre Derechos Humanos, del cual hasta esos momentos Argentina era solo observador. Las radios comunitarias son parte de un movimiento más amplio, del cual también fue parte Teatro Abierto, las expresiones de cine, del graffiti, la reorganización del tejido social, que tuvo en la formación de medios de comunicación como las radios comunitarias una expresión muy significativa. Y también me parece que hay otra arista que tiene que ver con tomar la agenda de los grandes medios y hacer otro tipo de lecturas o
hacer lecturas atravesadas por otro tipo de mirada. Íbamos hasta Ciudad Oculta, Mataderos, a buscar el equipo, lo traíamos, transmitíamos y los de Ciudad Oculta venían corriendo el domingo al mediodía, también por supuesto viajando, se llevaban el equipo y transmitían a la noche. Y los medios gráficos, la prensa escrita independiente, acompañan la renovación de esos consumos culturales y se transforma en una caja de resonancia para los fenómenos artísticos, sociales y políticos. En ese contexto surge Página 12, y lo que eran transgresiones inadmisibles para la prensa escrita se convierten en recursos cotidianos, respetados y exitosos. Construyeron una vanguardia que, aliada a otros actores de la sociedad civil, pudieron ir construyendo no solo una discursividad, sino una práctica de intervención y de intentar siempre transformar las condiciones de existencia. Y eso genera, por supuesto, que empiecen a aparecer muchas de estas experiencias en diversas regiones del país y motorizadas por diversas organizaciones y movimientos, ¿no? Otros actores sociales, políticos y culturales independientes que decidieron, desatendidos del relato que sucedía en los medios tradicionales, construir uno propio. Los medios de comunicación y los consumos culturales asumen un rol protagónico en la renovación de discursos, estéticas y contenidos. Se exploran otros temas, se discute todo lo que estaba prohibido y se expresan opiniones que antes eran censuradas. Durante la última dictadura militar, en mi barrio militaban gente como Vicky Walsh, Diana Oestergel, y que daban apoyo escolar y daban diferentes actividades con otros vecinos que también militaban y fueron desaparecidos y de los que tampoco se habla tanto. Buscaban eso, ¿no? Transformar de raíz la desigualdad, la brecha de la desigualdad, achicarla un poquito más. Y bueno, agua potable, electricidad, tener documento, ese tipo de cosas, y fueron desaparecidos. Entonces la pregunta es, ¿quién comunica eso? Y la pregunta también podría ser, de algún modo, ¿cómo comunicamos eso? En los primeros 2000, varios proyectos retoman la tradición independiente y autogestiva. Revistas culturales, radios comunitarias y televisoras alternativas intervienen como formas de democratización de la palabra. Entonces ahí es donde empezamos a explorar de determinada manera, ¿no? Cómo instalar las temáticas que nos atraviesan a nosotros en el sector, no solamente como villeros y villeras, sino también el feminismo desde lo territorial, el campesinado, la población cartonera, también lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Entonces desde todos esos lugares es que nos atraviesa nuestra comunicación. Nos acercamos un poquito más al territorio, esta mirada popular, federal de derechos humanos, y trabajamos en función de eso. Pudieron tomar el protagonismo que venían reclamando y pudieron poner en agenda una serie de temas que al periodismo mainstream le costaba o evitaba poner. Pero yo no creo que seamos un versus, no creo que seamos como la contracara o la contraposición a los medios tradicionales, sino que tenemos una pretensión de, disputar el sentido, de disputar la palabra, de construir nuevas agendas. Fin de la era analógica. Aparece la disputa por los derechos de autor y el pago de cánones por el uso y reproducción de contenidos. Los conflictos se multiplican. Contenidos eliminados de la web por infringir normas de derecho de autor. Imposibilidad de acceder a recursos técnicos que exigen el pago de un abono. Fin de la gratuidad para ciertos contenidos que antes eran financiados por publicidad. Ese hecho que está en el ADN de Internet, que es compartir contenido, en algún momento del siglo XXI, a través de algunas plataformas del compartir, del peer-to-peer, del pares con pares, generó que se empezaran también a compartir materiales de lo artístico, de la música, de libros o películas, etc. Las discográficas, las editoriales, son ellas las que ponen el grito en el cielo con respecto a los derechos de autor. Eso provocó una de las
guerras de Internet, que es la guerra del copyright. Y puso en los bandos de esa guerra, digamos, a las empresas de entretenimiento, llámense discográficas o llámense estudios de cine o estudios de televisión, contra los que quieren ver esos materiales, que puede ser por distintas razones. El modelo de derecho de autor se va actualizando a medida que los grupos dominantes necesitan seguir recibiendo dinero. Primera década del siglo XXI. Las flamantes redes y plataformas capturan la atención de los y las internautas de forma masiva. Y de paso, su atención y sus datos. Existe un monitoreo más detallado de los usos y de los consumos. La interpretación industrial de las conductas se convierte en el sostén principal de la nueva economía digital. A partir de la década del 90, Internet empieza un proceso de privatización. En ese proceso de privatización, brevemente, para nosotros los usuarios, los contenidos aparecen como gratuitos. En principio, son empresas globales que tienen un mismo fin, que es que uno permanezca en la mayor parte del tiempo en esa plataforma. Ese modelo del intercambio de datos ha permeado a toda la sociedad. Muchas veces me preguntan si el celular nos está escuchando porque te aparece una publicidad, una palabra que dijiste. En realidad no, el celular te conoce mejor que vos mismo porque vos le estás dando hace muchos años todos tus datos, por dónde te movés, qué haces y toda la información sin necesidad de que el celular te escuche. Te hicieron creer que pagando un abono a Internet ibas a tener acceso gratuito a todos los contenidos de la red. Cambió el modelo. El negocio no. Las plataformas digitales son los nuevos intermediadores globales de la circulación de contenidos a través de redes. Las redes intervienen el vínculo entre los medios de comunicación y la sociedad. Alteran el conjunto de relaciones, intereses y regulaciones normativas que los medios de comunicación antes articulaban. ¿Pero quién controla la gestión de contenidos? ¿Quién supervisa la moderación y la responsabilidad de estas plataformas? Las plataformas digitales dan a la baja contenidos permanentemente, censuran contenidos permanentemente y toman decisiones respecto de las cuentas de los usuarios de forma continua, sin criterios unívocos y sin criterios que los usuarios, es decir, los ciudadanos, conocemos de forma clara. Esa poca claridad es un problema. Entonces cualquier persona, no importa que sea de verdad o de mentira, puede publicar lo que quiera y nadie le va a decir nada porque es una plataforma privada. Ese es el problema, que son empresas privadas y que el Estado no actualizó su regulación para estar a tono con esta temática. Y menos aún que ese bloqueo de cuentas quede en manos de las plataformas. Porque decís, bueno, espera, ¿quiénes son las que tienen que decidir sobre quién habla y quién no habla en esas plataformas? Pero creo que el camino claramente es una regulación global, o por lo menos regional, al modo de Comunidad Europea, que sin ser la panacea, da una respuesta posible. La esencia de toda red social consiste en darle al usuario un rol activo. La gran revolución de las redes sociales radica en la interacción. Cada usuario o usuaria se convierte en un emisor de su propio contenido o en un difusor de contenidos publicados por otros. ¿Quién supervisa y modera los contenidos en las plataformas? ¿Qué conflictos éticos se llevan a cabo en esa tarea? ¿Cómo fomentar la producción de contenido nacional en un contexto de creciente influencia de las plataformas extranjeras? ¿Qué hacer para promover la diversidad de voces en medios digitales y garantizar así una soberanía audiovisual? Porque las redes, al fin y al cabo, son canales de distribución de contenido. Un punto de encuentro entre los usuarios y las usuarias. Un almacén de información. No un mundo distinto, aunque lo parezca.